Buenas noches. Gracias a Dios tenemos una nueva oportunidad para encontrarnos con la gracia y el poder de Dios a través de su palabra. Hoy vamos a escuchar la palabra del Señor, a leer su palabra y aprender de ella. Nosotros el domingo pasado estuvimos escuchando el mensaje que el pastor compartía. Él nos enseñaba sobre Adán y Cristo y cuáles son esos frutos que nosotros pudimos obtener en la justificación que recibimos a través de Jesucristo. Vamos a continuar con esta palabra. Vamos a buscar en el libro de Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, versículo 18. Romanos capítulo 4, versículo 18 nos está hablando sobre el ejemplo de Abraham. El ejemplo en su vida de creencia, en la fe. Y dice, versículo 18, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. En Romanos capítulo 4 nos está dando un ejemplo de la vida de creencia de la vida de creencia de nuestro padre de la fe, Abraham. Conocemos a Abraham como el padre de la fe. Abraham, en verdad, él creyó a pesar de tener una situación muy difícil, pero él creyó a Dios. Él tenía casi 100 años ya y Dios le permitió un hijo. Y su esposa también, siendo estéril, Sara, Dios le permitió una gracia muy grande. Y la palabra nos enseña que Abraham creyó a Dios. Y Dios tomó esa fe como justicia. Por eso Abraham fue justificado por la fe, por creer en Dios, en contra de lo que se veía, de lo que se sentía, de lo que sus pensamientos pudieron haberle dicho. Él se enfocó en creer en Dios y él creía en el Señor como un ser todopoderoso que lo puede cumplir todo. Él no tenía duda en eso. Dios puede cumplir. A Dios le agradó bastante y Dios le justificó. Dice la palabra, versículo 22, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Su fe le fue contada por justicia. Dios justifica a toda persona que cree en Él por la fe, que cree en el don que Él preparó para cada uno de nosotros, el don de la salvación a través de Cristo Jesús. Una salvación que nosotros recibimos por su gracia. El mismo Dios que levantó a Jesucristo de entre los muertos
le resucitó, ese mismo Dios nos justificó, al igual que al padre de la fe, Abraham. Nosotros recibimos la justificación de vida por creer en el poder de Dios manifestado en Cristo Jesús. Siendo nosotros pecadores, culpables, Dios nos justificó por su gracia, por ese trabajo que hizo Jesús. Por eso el amor de Dios es muy, muy grande, en que siendo nosotros aún pecadores, Dios preparó todo esto. Se sacrificó el justo por los injustos, el bueno por los malos. Y la palabra enseña en Romanos capítulo 5 que es una osadía que una persona muera por un justo, pero morir por alguien pecador, injusto, malvado, ¿quién puede morir así? ¿Quién puede sacrificarse de esa manera? El amor de Dios, por eso podemos apreciar, es muy, muy grande. Y fruto de esa justificación, nosotros podemos tener la oportunidad de poder vivir en esperanza, en paz, con dominio propio. Tenemos la capacidad para poder vencer todo tipo de situaciones que se nos pueda presentar por el poder de Dios que mora en todos los hijos que le recibieron y que creen en Él. Entonces Abraham nos dejó a nosotros un ejemplo, un camino a seguir, creer en Dios. Debemos tener fe en Dios. Vamos a leer Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró al mundo, en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Vamos a leer hasta aquí, para ir por parte. Aquí nos enseña que el pecado entró al mundo por un hombre, y juntamente con el pecado entró la muerte. Se refiere al pecado de Adán, el pecado de la transgresión de Adán. ¿Qué es una transgresión? Una transgresión es un acto de incumplimiento de una ley o mandato de manera deliberada, a sabiendas, con conciencia. Eso es una transgresión. Cuando pecamos teniendo conciencia de lo que hacemos, una transgresión. Dios le dio un mandato a Adán y Eva, directo, y ellos desobedecieron, conociendo el mandato de Dios. Ellos pecaron deliberadamente, a sabiendas, pecaron. Ese pecado tuvo como fruto la muerte del hombre. Se desconectó el hombre de Dios. Una muerte espiritual. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Le dio muchos dones. Vemos como en Génesis, Adán tenía mucha sabiduría y Dios dio la oportunidad de que el hombre pueda gobernar, dirigir sobre la tierra, sobre los animales. Mucha gracia. La oportunidad de que el hombre caminara con Dios. Pero el hombre perdió todo eso por
perder la fe en la palabra de Dios, por no creer en la palabra de Dios, seguir su propio camino, su propio deseo, perdió todo eso. El hombre cambió de dueño. Pasó a ser guiado por Dios, a ser guiado por Satanás. Cambió de dueño. En su corazón, la palabra que permaneció fue la palabra de Satanás al final. Porque desobedeciendo a Dios, no tomaron en cuenta su palabra. El acto que hicieron fue fruto de aceptar la palabra de Satanás. Por eso cambiaron de dueño. Una persona no puede tener dos señores. En un corazón no puede permanecer Dios y el pecado. No se puede. Si en una persona mora el pecado, es porque Dios no está en él. Porque Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Aceptar el pecado es apartarse de Dios. El hombre perdió mucha gracia y entró la muerte. Por eso hay una necesidad importante del hombre nacer de nuevo. Es importante nacer de nuevo y conectarse con Dios. Muy importante. Aquí en Romanos capítulo 5, versículo 12 dice: así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es decir, que todos nos constituimos pecadores. Entonces, dice versículo 13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Versículo 14, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura de lo que había de venir. ¿Cómo conocemos el pecado? A través de la ley. La ley es muy importante para nosotros conocer el pecado. Porque si no hubiera ley, no se inculpa de pecado. La Biblia está enseñando. Pero no quiere decir que porque no había una ley, no se pecaba. Porque todos los hombres se constituyeron pecadores en Adán. Es decir, que el problema empezó desde allá. Pero en Moisés se establecieron los mandamientos, los 10 mandamientos. Pero la palabra dice que la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, no de la manera de la transgresión de Adán, no solamente de esa manera, es decir, no cometiendo pecados como a sabiendas, a plena conciencia, sino que del hombre, del fruto del camino del hombre, emanaba el pecado. Porque de un hombre que está apartado de Dios, los frutos del camino de un hombre apartado de Dios son pecado. Son pecado porque no hay fuerza. Se ha desconectado de la gracia divina. Puede tener buenos pensamientos y buenos deseos, pero no tiene poder ni fuerza para vencer al pecado, porque está desconectado de Dios. Necesita la luz para poder tener un corazón limpio. Claro. La luz nos saca a nosotros de vivir en oscuridad. La palabra oscuridad, la Biblia se refiere a un corazón entenebrecido, un corazón oscuro, un corazón pecaminoso, un corazón que no recibe la guía de Dios. Dice la palabra, versículo 14, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Pecaron de otra manera, no igualmente a la de Adán, aún así. Reinó la muerte. El pecado contaminó a todos los hombres. Y dice la palabra, versículo 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios. Por la gracia de un hombre, Jesucristo. Yo inicié hablando sobre la fe y el camino de Abraham, porque en verdad nosotros recibimos una gran gracia. Aquí está hablando del don de Dios.
Esto se refiere al favor de Dios. El trabajo que Dios preparó para cada uno de nosotros a través de Jesucristo. Ese acto divino de Dios que nos salvó a cada uno de nosotros. El don de Dios. Por Adán, todos nosotros, por la transgresión de Adán, por ese pecado, nos constituimos pecadores. Pero no quedó ahí. Nosotros pudimos salir de ese estado del pecado y pasar a un estado de una vida nueva a través del don, a través de Jesucristo. Por eso, en Romanos capítulo 5, Pablo hace esa comparación entre Adán y Cristo. ¿Qué representa Adán para la humanidad y qué representa Jesucristo? Nosotros podemos entonces analizar la palabra de Dios y reflejarla en nuestro corazón para ver dónde estamos viviendo. ¿Estamos viviendo en Adán o estamos viviendo en Cristo? ¿Estamos viviendo en la transgresión o estamos viviendo dentro del don de Dios? Pablo hace esa distinción muy clara y nos presenta a nosotros el fruto que pudimos obtener a través de esa justicia. Dice voy a leer versículo 15 nuevamente. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios. Por la gracia de un hombre, Jesucristo. Nos está diciendo que ese don está dentro del acto divino de Dios, dentro de la gracia. La salvación por la gracia es aquella que procede directamente de Dios y no de alguna obra humana. Es un acto divino, un acto de Dios, no un acto humano. Eso es la salvación por la gracia. Versículo 16 dice, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Por un hombre, Adán, por un pecado, todos morimos. Y por eso entró la muerte. Por eso entró la muerte a cada uno de los hombres. Dice la palabra, todos pecamos. Pero el don de Dios es muy diferente. El don de Dios nos permite la salvación y dice, fue a causa de las transgresiones. Es decir, que por Adán sumergirnos en el mundo del pecado, el hombre transgrede mucho. A pura conciencia comete pecados. Pablo en el libro de Romanos lo explica, lo que sale de un corazón que se aparta de Dios, todo tipo de pecado. Muchas cosas feas salen del corazón del hombre. Por causa de eso, Jesucristo vino a esta tierra. Por causa de las transgresiones, dice aquí, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Y eso es algo maravilloso porque el trabajo de Dios es muy diferente al trabajo humano. Mientras más cosas malas abundaban en la tierra por el pecado, Dios preparó una gracia más grande. Y yo, wow. ¿Quién que le hacen una cosa mala quiere hacer algo bueno por ese que le hizo lo malo? Difícilmente. Pero mientras más cosas malas hacía el hombre, Dios preparó más cosas buenas. O sea, una gracia que cubrió toda la maldad, más grande que la maldad. Por eso el amor de Dios es muy grande. No fue por un pecado que Jesucristo se sacrificó para salvarnos. Fue por muchas transgresiones que Dios nos permitió a nosotros la justificación. Dios nos llama justos por el trabajo de Dios. Entonces, dice la palabra en versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Necesitamos recibir la abundancia de la gracia y el don de la justicia.
Dios preparó eso para cada uno de nosotros, pero hay que recibirla. Si menospreciamos la palabra de Dios, como Adán menospreció la palabra en un principio, no vamos a recibir el don de la justicia. Por eso hay que tener la fe. Inicié por eso compartiendo sobre el versículo 3. Pablo viene hablando de la fe de Abraham, la justicia que nosotros recibimos a través de la fe, que fue algo maravilloso. Nosotros podemos recibir esa justicia aceptando a Jesucristo. La palabra nos enseña aquí en este versículo que la muerte reinó por un pecado, pero por el acto de Cristo Jesús reinaremos en vida, los que lo recibimos. Y dice la palabra, como por la transgresión de uno, la condenación, versículo 17, perdón. Pues por si la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Es decir, nosotros por Jesucristo tenemos la vida eterna. Y aquí nos habla de un reino. Podemos gozar del reino de Dios. Y eso es algo maravilloso. Nos dice la palabra también, por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Los que reciben la abundancia de la gracia. Eso es muy importante. Yo compartía con los hermanos anteriormente y recordaba lo que Jesús le estaba diciendo a los discípulos y a los que le rodeaban. Que al que poco se le perdona, poco agradece. Pero al que mucho se le perdona, mucho agradece. ¿Cuándo nosotros podemos comprender que la gracia de Dios fue abundante? ¿Cuándo? ¿Qué debemos reconocer primero para reconocer en verdad que la gracia de Dios fue abundante? Debemos reconocer que nosotros estábamos en un estado grave de pecado. Porque hay personas que se justifican a sí mismos como por sus obras, por sus actos, y entienden que por una u otra razón de justicia humana son personas dignas de justicia divina. Pero aquí dice que el pecado entró en el mundo y entró con el pecado la muerte. Nuestro destino por el pecado, la dirección del hombre era el infierno, la muerte, la separación del hombre y Dios. Solo el infierno esperaba al hombre. Reconocer que no había ninguna posibilidad humana en mí para yo poder alcanzar la justicia divina, la justicia de Dios, y poder conocer que Cristo por ese sacrificio me dio esa oportunidad de yo poder reencontrarme con Dios, de yo poder recuperar todas esas bendiciones y dones que Dios nos ha dado, que dio a Adán en un principio. Poder recuperar la imagen y semejanza de Dios, eso es algo abundante, fue algo muy grande, porque estábamos grandemente o perdidamente. Estamos perdidos en abundancia. Estamos perdidos. Dios, la palabra en Génesis capítulo 5, 6 explica que vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y cuando Dios encuentra algo mucho, es porque verdaderamente la maldad, la transgresión abundaba en nosotros, de la cual no tenemos excusa, por cuanto todos pecamos, como dice en Romanos capítulo 3, y estamos destituidos de la gloria de Dios. Eso es por el pecado. Pero por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, nosotros pudimos recibir la justificación de vida, pudimos recibir la salvación. Es decir, que para nosotros poder reconocer que la gracia de Dios es abundante, primero debemos reconocer que nosotros estábamos perdidos totalmente ante Dios.
Entonces, aquí la palabra nos enseña, versículo 19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Por esa desobediencia de Adán, los muchos, dice, fueron constituidos pecadores. Más, por la obediencia de Dios, de Cristo Jesús, los muchos fueron constituidos justos. Vivir en Adán es vivir en transgresión, vivir en pecado, practicar el pecado. Vivir en Cristo Jesús es vivir en justicia, llevando un camino de justicia en Cristo Jesús. Porque Dios nos justificó a través de Jesucristo. Dios nos justificó. Vamos a leer Romanos capítulo 5, versículo 1. Dice, Romanos capítulo 5, versículo 1. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La palabra dice, justificados por la fe. Éramos pecadores. Estoy hablando en un proceso. Primero, pecadores. Nos encontramos con la muerte. No hay esperanza en el hombre, pero encontramos la salvación a través de Jesucristo por su gracia. Por eso Dios nos llama a nosotros justos por ese trabajo que Él mismo hizo, la gracia divina, ese don de la justicia. Dios nos justificó. Y no para que nosotros vivamos como pecadores. Y voy a explicar esta parte. Porque hay muchas personas que conocen que todos somos pecadores por lo que hemos hablado, por el pecado que entró al mundo en Adán. Pero hay que conocer y la palabra tiene ciertas sutilezas que hay que definir claramente. Sí, todos nosotros somos pecadores, nacimos como pecadores, fuimos pecadores, fuimos muertos en Adán, pero en Cristo Jesús nosotros fuimos justificados. Y hay una vida antes de recibir a Cristo y después de recibir a Cristo. Antes de recibir a Cristo, las transgresiones abundaban en el hombre. Los actos del pecado abundan mucho. Después de recibir a Cristo, la vida cambia. Tenemos una vida nueva. Si decimos somos pecadores en Cristo Jesús, hay que tener cuidado con referirse a nosotros practicamos el pecado constantemente teniendo a Cristo Jesús, porque eso anula la redención de Dios. El perdón de los pecados. Cristo nos salvó no para que nosotros vivamos como pecadores. Cristo nos salvó para que nosotros vivamos en justicia. Digo esto porque hay personas que dicen, no, sí, yo tengo a Cristo y soy pecador. Hay que tener cuidado. ¿A qué se refiere con ese soy pecador? Porque es obvio, no obvio, está claro en la Biblia que nosotros nos constituimos pecadores por Adán. Pero el decir yo soy pecador, ¿qué quiere decir esa persona? Que camina en la práctica del pecado, porque la palabra de Dios condena la práctica del pecado. La condena. Más adelante en ese tema podemos profundizarlo un poco. En el libro de Primera de Juan nosotros podemos conocer sobre la comunión del hombre con Dios y sobre el pecado. Ahí la palabra nos enseña en Primera de Juan que nosotros no debemos vivir practicando el pecado, sino debemos vivir en justicia. Y habla y enseña diciendo que si decimos que no tenemos pecados, somos mentirosos. Haciendo referencia al pecado en el hombre, a las transgresiones que el hombre ha cometido. Porque la salvación que es en Dios
es para que nosotros no vivamos siguiendo los deseos de la carne, contaminados en el pecado, sino para que nosotros vivamos justa y piadosamente. Sino para que la salvación de Dios es para que nosotros podamos vivir en santidad, no practicando el pecado. Es muy diferente. Porque el hombre peca de alguna u otra manera mientras estemos en esta tierra. Pero la palabra nos enseña que Jesucristo es fiel. Y Jesucristo perdona nuestros pecados. Jesucristo perdonó nuestros pecados y cuando nos acercamos a Él, encontramos la redención. Vamos a buscar Romanos, capítulo 19. Dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Por la obediencia de Jesucristo nosotros somos constituidos justos. Dice la palabra en versículo 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y para que sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Dice que la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Mientras más conocemos del pecado, más sabemos que grande fue el poder de Dios que nos cubrió de todo, nos salvó de todo ese pecado, pagó el precio y nos permitió a nosotros la justificación. Dice el versículo 21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Es decir, debe reinar en nosotros a través de la justicia la vida eterna. Esa justicia que recibimos en Cristo Jesús para vida eterna. Dice Romanos capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? A esto me estaba refiriendo. Aquí dice, la gracia de Dios fue más grande que el pecado, porque nos cubrió su gracia. ¿Qué quiere decir entonces? ¿Nosotros vamos a hacer males para que vengan bienes? En ninguna manera, porque ese acto de la justicia divina de Dios es para que nosotros vivamos en santidad, para no practicar el pecado, para no vivir con transgresión, para que nuestra conciencia cambie. Entonces, ¿cómo puede nuestra conciencia cambiar al momento de recibir a Cristo Jesús? Recibimos el trabajo de Jesucristo. Bien, Dios nos justificó. Ahora vamos a caminar, vamos a vivir según la guía de Dios. ¿Cómo podemos vivir sin pecar? Porque la Biblia está enseñando claramente que el hombre peca. ¿Cómo podemos entonces vivir en justicia? Cuando Jesucristo murió por nosotros, Dios le levantó de los muertos. Jesucristo venció a la muerte. Jesucristo venció al pecado. Y a cada uno de nosotros nos permitió su Espíritu Santo. Por eso la condición en Cristo es diferente a la condición de Adán. Estar en Adán, sí, pecador, sin Espíritu de Dios. Estar en Jesucristo es santidad y justicia con el Espíritu de Dios, no solo. Y el Espíritu de Dios no solo está en nuestro cuerpo por estar. El Espíritu de Dios tiene poder para obrar en nosotros. La palabra explica mucho sobre el Espíritu Santo y nos enseña que hasta vive en nuestros cuerpos mortales. Un cuerpo de muerte. Dice Pablo, miserable de mí este cuerpo de muerte. Porque del cuerpo emana el pecado. Pero la palabra dice, el mismo Pablo en Romanos 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hay personas que dicen, recibimos a Jesús, pero seguimos pecando. Hay personas que pecan deliberadamente diciendo que recibieron a Jesús. Es porque en verdad no conocen el trabajo de Jesús. No han recibido el Espíritu de Dios.
La palabra dice que nosotros necesitamos caminar por el Espíritu, no por la carne. Muy diferente. Obligado, con razón, si cree en Jesús, pero vive en pecado, obligado, ¿por qué? Porque sigue los deseos pecaminosos de la carne y no considera al Espíritu Santo. Dice la palabra, vamos a buscar Romanos capítulo 6, versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Aquí está hablando de una vida nueva, una vida diferente a la vida pecaminosa. Es decir, que al recibir a Jesús debemos vivir diferente. Y no es que automáticamente nos convertimos en ángeles, pero el Espíritu de Dios entra automáticamente en el hombre y transforma nuestra vida y nos da la fuerza para vencer el pecado, para apartarnos del mal. Y en esto hay que tener fe. Hay que tener la fe de Dios. Abraham creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. La palabra dice que nuestro cuerpo mortal fue destruido, y eso debemos considerarlo eso, porque no es que nuestro cuerpo físico fue destruido, pero en Cristo Jesús nosotros fuimos crucificados juntamente con Él. Por eso cuando decimos que Cristo murió, no lo veamos como que Él hizo eso allá, sino que también nosotros debemos considerarnos juntamente con Él como muertos. Yo morí juntamente con Cristo, ese viejo hombre débil, pecaminoso y carnal, murió juntamente con Jesucristo. Murió. Si muere, ¿qué puede salir? Murió, pero Dios dice que levantó de los muertos a Jesús y nosotros también, dice, debemos considerar que resucitamos juntamente con Él. Por eso la resurrección de Jesucristo es sumamente importante, como lo explica Pablo en 1 Corintios capítulo 15. Dice aquí, 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Miren cómo llegamos aquí. Estamos hablando que por el don que recibimos en Cristo Jesús fuimos justificados por la obediencia de uno, pero también por la muerte, porque nosotros morimos juntamente con Jesucristo. Ese es el bautismo. Comprender esto. El bautismo en Cristo Jesús nos dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Aquí nos dice que nosotros también debemos considerar que nosotros resucitamos juntamente con Jesucristo, una vida nueva. Y dice que no debe reinar en nosotros la maldad, el pecado. Dice que debemos, versículo 11, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo nos estamos considerando ante Dios? ¿Como una persona muerta al pecado y vivo para Dios? ¿O nos estamos considerando como una persona muerta para Dios y vivo para el pecado? Si no conocemos a Cristo, vivimos en la condición de Adán, muertos para Dios y vivos para el pecado, para servir al pecado. Esa es la condición de Adán antes de conocer a Jesús. Ahora conocemos a Cristo Jesús, nuestra condición cambia totalmente. Aquí nos dice, vivos para Dios y muertos para el pecado.
totalmente diferente. Por eso el pecado no debe reinar en nosotros. Y dice, versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. El pecado llega y nosotros lo conocemos. ¿Qué debemos hacer? ¿Obedecerlo? Debemos apartarnos del pecado. ¿Cómo lo hacemos entonces? Estamos hablando de la fe en el poder de Dios. Recuerden que cuando iniciamos leyendo, Abraham creía que quien le daba la promesa era fiel. Y si Dios dice que nosotros podemos vivir en santidad, que vencimos al pecado, que nuestro viejo hombre murió, es porque se puede. Hay que tener la fe en Dios. Y hay que reconocer que no estamos solos. Si estuviéramos solos, ahí sí hay problema. Jesucristo le dijo a la mujer adúltera, vete y no peques más. ¿Por qué Jesucristo le dijo, vete y no peques más? ¿Es porque se puede o no se puede vivir en santidad? Es porque quien lo dijo tiene autoridad para que nosotros podamos vivir en santidad. Ahora, un hombre no le puede decir a otro hombre, vete y no peques más. Porque ¿qué fuerza hay en el hombre? Pero cuando Cristo le dijo a esa señora, vete y no peques más, hay autoridad, hay poder. Y lo que Cristo le dijo a ella nos lo dice a cada uno de nosotros. Vete y no peques más. ¿Quién tiene el poder y la responsabilidad de darnos lo que necesitamos para no pecar? Dios, Jesucristo. Por eso necesitamos estar con Jesucristo. Que una cosa es tener conocimiento de la palabra, pero otra cosa es vivir como Cristo quiere que vivamos. Tener conocimiento sin fe es problema. Eso es muy problemático. Una persona que tenga mucho conocimiento bíblico, pero entonces no aplica su conocimiento a la vida, a su estilo de vida, para cambiar. Sin fe, muy complicado. Entonces, nosotros, dice la palabra, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado no se enseñoreará de nosotros, el pecado no nos dominará. No puede. No puede. Por eso decía, hay que tener mucho cuidado cuando una persona dice, sí, todos somos pecadores. Hay que tener mucho cuidado, porque lo que implica vivir en Cristo Jesús es una vida en santidad. Voy, para terminar, a resaltar esa gracia que recibimos por el Espíritu Santo. Vamos a buscar el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Ezequiel, capítulo 36. Ezequiel 36, versículo 26 y 27. Dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. Por eso decía, ¿quién es que tiene la autoridad de que nosotros y la capacidad de que nosotros hagamos lo bueno? Es Dios. Dios pone su espíritu en cada uno de nosotros para que podamos caminar en justicia, en santidad, para que cumplamos sus mandamientos, sus preceptos. Y Cristo, la vida en Cristo nos enseña cómo vivir. Dios nos permite a nosotros la buena conciencia. Vamos a buscar. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7.
Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios nos dio poder a nosotros con ese espíritu, con su Espíritu Santo. Dice: sabiduría, poder, amor, dominio propio, autocontrol. Dios nos da ese gran poder a nosotros en Cristo Jesús. Por eso, cuando la vida en Cristo es diferente, muy diferente a la vida de Adán. Hay personas que conocen a Cristo, pero viven en Adán. Nosotros debemos conocer a Cristo y vivir en Cristo Jesús. Vivir en su justicia. Últimamente voy a buscar en Romanos capítulo 8, versículo 11. Romanos capítulo 8, versículo 11. Nos dice: y si el espíritu de aquel que levantó los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Dios vivificará. Pablo dice eso en el capítulo 8. Si leemos el capítulo 7, podemos ver cómo Pablo habla sobre el pecado y este cuerpo de muerte, un cuerpo muerto. No tiene fuerza ese cuerpo. Pablo habla en Romanos capítulo 7. En su mente se deleita con la ley de Dios, pero lo que hacen sus miembros diferente. Pero en el capítulo 8, Pablo explica cómo podemos vivir diferentes. Hay personas que viven con adicciones y las adicciones son fuertes, son muy fuertes. El consejo que puedo dar a esas personas bíblicamente es recibir a Cristo, recibir el poder de Dios, recibir el Espíritu Santo, porque la fe cubre multitud de pecados, al igual que el amor recibido por Dios nos salva. Nosotros, por el Espíritu Santo, Dios nos dio poder para vencer las adicciones. Pues necesitamos la fe. Recibí a Cristo, sí, caí, levántese y diríjase a Dios. Eso significa el arrepentimiento, dejar un camino para un camino diferente, en este caso el camino de Dios. Ir a Dios con un corazón sincero, un corazón humillado, que Dios le dará poder para salir de toda situación. Y eso aplica para mí, eso aplica para cada uno de ustedes. Por eso yo necesito constantemente leer la palabra, recibir las enseñanzas de Dios, porque nuestro cuerpo, nuestra mente es muy traicionera. Nosotros debemos tener presente a Dios en nuestra mente y corazón, dice la palabra. Fortalecernos, escuchar la palabra de Dios, recordar que no estamos solos. No estamos solos. Debemos tener fe que el Espíritu Santo está con nosotros. Él nos ayuda a vencer al pecado, a que nosotros no practiquemos el pecado. El Espíritu de Dios nos ayuda a nosotros a tener dominio propio. No solamente tener conocimiento de que Jesucristo hizo eso, nos salvó. Pero dentro de esa salvación hay muchas cosas que, leyendo la palabra, podemos conocer que hemos recibido. Nosotros recibimos muchas herramientas. Es como que nosotros, por ejemplo, nos entreguen un maletín con herramientas. Estamos agradecidos porque recibimos ese regalo. Un maletín que nos ayuda a resolver muchos problemas. Pero nosotros entonces no sabemos qué hay dentro de ese maletín. Vamos por la casa, vemos que hay un interruptor flojo
pero no sabemos que tenemos dentro de ese maletín un destornillador que podemos usar para apretarlo. Ahí dentro del tesoro que recibimos por Dios en su gracia, hemos recibido muchas herramientas para vivir en santidad y para vivir en justicia. Hay que conocerla porque recibimos muchos dones. Recibimos muchas cosas buenas de Dios. Y el Espíritu Santo nos provee de cada una de ellas. Amén. Hasta aquí vamos a compartir la palabra. Oremos. Gracias Dios y Padre nuestro por darnos la oportunidad nuevamente de reflexionar sobre su palabra. Agradecidos estamos, Señor, de que usted, nosotros viviendo en pecado, en Adán, nos dio una salida para vivir a través de Jesucristo, para vivir en justicia, para vivir en santidad. Nos permitió su Espíritu Santo, quien nos da la fortaleza de revivir nuestros cuerpos mortales. Una vida nueva, Señor, llena de poder. Nos da la buena conciencia para no obedecer al pecado, para apartarnos del mal. Nos permite mucha gracia, Señor. Por eso estamos contentos y maravillados, Señor, de su trabajo. Permita que su palabra toque el corazón de muchas personas, de todo aquel quien escuche esta palabra, Señor, que sea transformado por su poder, por su palabra, Señor, que está llena de vida. Permítanos vivir en santidad siempre como el Padre de la fe, como Abraham, Señor, quien caminó creyendo en usted sin disminuir su fe, Señor. Abraham recibió mucha gracia. Igualmente, usted nos enseña a cada uno de nosotros. Tenemos esa oportunidad a través de Jesucristo de poder vivir en santidad, Señor. Gracias por justificarnos y gracias por permitirnos la iglesia, a los hermanos, los pastores, los guías, disponer, Señor, de medios tecnológicos para nosotros poder compartir su palabra y que llegue a personas distantes, Señor. Bendiga cada día a cada uno de nosotros, que podamos vivir en humildad, Señor, y que podamos servirle con amor. Le agradecemos y le oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.